Aquí continuamos entonces con bioseguridad, que quedan algunas cositas nada más. Em, bueno, Quench. Mm, Ya hablamos bastantes veces del Quench, varias veces mejor dicho. Eh, ¿Cómo decirlo? Fundamental de esto, bueno, ya sabemos qué es, la forma de interrumpir la superconductividad y generando una evaporación brusca de el helio, ¿verdad? El helio líquido va a pasar a gaseoso. Entonces, otro de los sistemas que hay de seguridad son detectores de la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando se evapora el helio, termina pasando de que este es menos denso y sube, va hacia arriba. Entonces hay detectores ubicados en las alturas de las consolas de resonancia para poder saber si hay alguna fuga de helio o no. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque suena una chicharrita que te va a avisar de que está pasando algo con la saturación de oxígeno. Entonces, si hay un quench, ¿cómo lo van a hacer a ese quench? Cuando hay riesgo de vida o un incendio aproximándose al equipo. Son las dos formas. Después, por otro lado, tienen que esto avisarlo, dar una voz de alerta, porque se tendría que evacuar parte de lo que es el piso en donde está el equipo, hasta que se sepa, diríamos, que ya todo el gas salió hacia afuera y que los niveles de oxígeno que hay en la sala sean óptimos, ¿verdad? Sean los condiciones con la vida. Em, Digo esto porque pasa que se generan en forma, diremos, accidental estos quench. Entonces, al generarse de una forma accidental, ahí podemos correr un riesgo importante, no solamente de asfixiarse, sino que además también mm, este gas está muy frío, entonces quema. Y además de que está muy frío y quema, va a haber un aumento muy importante de la presión dentro de la sala. Entonces, otra de las cosas que puede suceder es que si depende del diseño de la sala, o sea, por lo general, las puertas van a abrir hacia afuera, si ustedes van a hacer así, plac para abrir, no van a hacer así. Entonces, una de las formas es que si hay un aumento de la presión desmedida en la sala, al abrirlo hacia afuera, pueden abrirlo. Pero si llega a haber alguna cosa, algo que trabe, o el mismo diseño de la sala, no van a poder abrir las puertas. ¿Por qué? Porque va a haber una presión desmedida dentro de ese recinto. Entonces, otra de las formas que pueden hacer es tratar de romper el vidrio de las salas, como para poder salir, escaparse de adentro, porque tienen que salir urgente y dar la voz de alarma. Así que bueno, eso es por bioseguridad. Esta parte de bioseguridad, recuerden los puntos de interés, entonces de la clase esta, que van a ser justamente los efectos biológicos sobre el cuerpo humano, ya sea de los campos magnéticos variables, que son para lo que más tenemos que atender, del campo magnético estático, y además también de lo que es la radiofrecuencia, depósito calórico por SAR. Así que bueno, si hay una preguntita de esto, los escucho. Yo dejo de compartir aquí y vamos para la otra parte de la clase, que vamos a ver protocolos de tórax y cavidad, todo lo que hay ahí adentro. Así que bueno, comparto aquí también la pantalla. Vamos para esta otra parte. Ahí. Muy bien. A ver, habíamos quedado lo que en la clase pasada sobre protocolos que habíamos visto mucho de angios. ¿Sí? Ahora vamos a ver también algunas angios, pero o sea, aparte de tórax, ¿sí? Y vamos a ver también el corazón. Miren qué linda imagen esta. Un corazoncito ahí, que también se estudia por resonancia magnética, lo que son cardiorresonancia. Son estudios por ahí que, nada, tienen una dificultad porque no van a ser protocolos, seríamos, estáticos en cuanto a los planos de adquisición de imágenes. O sea, la anatomía nos va a dar a nosotros los planos a obtener. Entonces son estudios por ahí que requieren una cierta práctica, pero a la hora más o menos de entender cómo es que hay que ir sacando al corazón, vamos a ir viéndolo por partes, cosa de que sea más fácil. Tiene también mucho parecido a lo que es pelvis de alta resolución.
que la patología nos daba a nosotros cómo eran las angulaciones de este estudio. En este caso va a ser algo similar, pero en vez de la patología en sí misma, lo que nos va a dar, ¿sí?, es la anatomía propia. Nos va a decir, bueno, cómo cortar este corazón. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. A ver, estudios entonces del tórax y del abdomen, necesarios obviamente los sensores respiratorios, ya sea para hacer los estudios con respiración suspendida o en su defecto con apneas cortas, cosa de que el paciente no sufra mucho ahí sus apneas, que no sean apneas muy largas. Entonces, el estudio de tórax, el terreno, obviamente, para estudiar un tórax va a ser la TC. Siempre va a ser la TC. Pero, por ejemplo, hay algunas situaciones en las cuales se pide resonancias de tórax para ver mediastino, más que todo, para hacer foco en el mediastino, por donde hay masas, si se quiere hacer por ahí alguna difusión de alguna de las masas para poder identificar si ese ganglio tiene o no tiene tumor y demás. Pero el terreno propio va a ser de tomografía. Así que vamos a ver un protocolo básico de tórax, como vemos aquí, estrictos, sin nada en particular, todos cortes estrictos, y aquí más o menos un protocolo que es bastante parecido a protocolos de abdomen. Fíjense la cantidad de axiales, T1 FATSAT, T2 FATSAT, difusión y face of face. Recuerden esta secuencia, como habíamos visto las imágenes y cómo esas diferencias de eco nos aportaban cuando hay, por ejemplo, grasa en el hígado. O sea, estas diferencias en el tiempo de eco hacía de que la grasa se comporte de una forma y a medida que pasa el tiempo se desexcita y teníamos un vacío de señal producto de esa grasa que ya había perdido la energía, ¿no? Se había devuelto ahí su T1, el rápido. Entonces teníamos esta forma de poder ver cuando hay estatosis hepática. Entonces aquí, uno de los protocolos, por el otro lado también si hay gadolinio, fíjense el plano también como un coronal para sacarlo con contraste. Y una de las diferencias también que tiene con el abdomen, que estudios de tórax no requieren inyección dinámica de gadolinio, ¿sí? Esto lo van a hacer con una inyección normal, ¿sí?, en vena y flac, mandan el gadolinio y después van y hacen las adquisiciones con el contraste, pero no en forma dinámica, como habíamos visto, por ejemplo, en mama o en hipófisis, y después, bueno, también en abdomen también se hace en forma dinámica. Sí, ya vamos a llegar ahí, va a ser la próxima clase. Em, como les decía, mucho no podemos decir porque no es un terreno fácil, diríamos, para la resonancia. Fíjense los pulmones cómo se ven. Prácticamente nada, todo lleno de aire, ¿viste? Parte de lo que es circulación y nada más, pero sí por ahí el mediastino puede llegar a interesar. Masas ocupantes de difícil interpretación para otros métodos de diagnóstico por imágenes. No se va a hacer resonancias para estudiar los campos pulmonares. Eso va para la bella y querida tomografía. Aquí, bueno, hay unas imágenes más o menos como para ir viendo, ¿sí? T2, esto tienes un T1 saturado, sin diferencias ahí para ir viendo qué es lo que van a ir a buscar siempre, era líquido, ahí tienen, entonces, tac, qué secuencia están utilizando. Y aquí al revés, si dicen, bueno, a ver qué tengo aquí, no veo líquido, bueno, ya ahí saben que es T1. ¿Cómo ven el resto de los tegumentos? Con una señal, bajo en señal, caída, ¿sí? ¿Verdad? No es que está todo saturado a la misma intensidad de la señal, porque no, fíjense los músculos, pero todo es intenso. Por lo tanto, ahí sacan que es una saturación. Eh, Aquí algunas imágenes de lo que son parte de con gadolinio, tampoco mucho más que decir no hay. Y a su vez, a ver, cuando se estudia, por ejemplo, lo que es parte del mediastino en sí mismo, se trata de hacer, cuando hay una solicitud de una angio, sí hay ya estudios dinámicos, no va a ser lo mismo, ¿cierto? Pero bueno, eso también va a depender de la solicitud del estudio. O sea, si es un tórax y angio de tórax, ahí sí van a necesitar siempre algún tipo de inyección dinámica para poder ver justamente el contraste yendo y viniendo ahí por los vasos de interés. Una de las formas, por ejemplo, para sacar esta aorta, como ven ahí, fíjense cómo discurre el plano. Entonces, para atender a lo que es una angio de arteria torácica, de aorta torácica, aquí, fíjense cómo se trata de programarlo, o sea, planos oblicuos dirigidos para después justamente reconstruirlos. No más que eso, ¿cuánto van a abarcar de esto? No mucho más que el calibre de la aorta.
un poquito más hacia un costado, ese es el otro, sea un FOB que más o menos vaya a esta altura. Y listo. Nada más que eso, porque después lo único que se quieren ver va a ser las emergencias de los vasos. Fíjense cómo se ven aquí la parte de las emergencias, ahí, troncocelíaco, bueno, de la mesentérica y demás. Después el postproceso ya va a tener ahí sus complicaciones, que es lo que vamos a ver aquí. O sea, un MPR de lo que es la arteria en sí y todos los vasos del corazón, ¿no? Todos los vasos del mediastino grande. Fíjense, parte de los circuitos pulmonares y demás, cómo se aprecian con esto, con estas proyecciones, con estos múltiples planos para poder reconstruir y presentar un angio después digamos, sí, de obtenido los planos. Entonces, una reconstrucción multiparamétrica como MPR de aorta torácica, en donde se tienen que mostrar y visualizar todos los vasos de mediastinos. Y siempre en plano, la adquisición en plano diagonal, pues va a ser mucho más fácil después reconstruirlo en sí mismo. ¿Qué más? Aquí, bueno, pasamos a cardio. Ya como les decía, son estudios que va a tener una complejidad porque no vamos a ver o no vamos a tener siempre este corazoncito lindo que vemos acá. Así redondito. Fíjense cómo se ve el ventrículo izquierdo, mucho más musculoso que el derecho. ¿Mm? ¿Sí? Porque justamente es el que manda toda la sangre hacia arriba. Entonces, como para hablar de protocolos, en líneas generales se estudia de esta forma. Primero se hace un eje corto del todo el corazón, o sea, nosotros estaríamos viendo acá lo que es un dos cámaras, donde estamos viendo el ventrículo izquierdo y parte de la aurícula. Entonces, para sacar un eje corto, la idea es tratar de obtener un plano así de todo el recorrido del corazón, de todo el músculo. Ya la aurícula ya no tendría mucha importancia. ¿Por qué? Porque se trata de cuantificar el volumen que tiene el ventrículo izquierdo. Entonces, no necesariamente tenemos que meter aurícula aquí adentro. ¿Mm? Entonces, un eje corto, más o menos 12 cortes aproximadamente, siguiendo estos planos bien estrictos y derechos para que nos quede después esto que estamos viendo aquí. Un eje corto en sangre blanca. Si se fijan, sangre, ¿cómo está? Blanca. Entonces, son secuencias todas en eco de gradiente. Y sangre negra, decimos, cuando son secuencias espineco. Ya vamos a ver algunas imágenes de eso. Entonces, secuencia se mide el flujo sanguíneo, la velocidad, la dirección, realce tardío para evaluar viabilidad del músculo cardíaco. Em, Entonces tenemos cines, dos cámaras, tres cámaras, cuatro cámaras, diferentes tipos de cines para poder ver justamente la cinética cardíaca, cómo el corazón se mueve, o sea, late, ¿sí? Y se pueden ver, por ejemplo, también la calidad de los músculos papilares que vemos aquí, ¿sí? La contracción de los ventrículos y a su vez también el volumen que tienen. Fíjense, por ejemplo, para sacar un dos cámaras, o sea, este plano que estamos viendo acá, fíjense, es bien estricto, que entre la parte de la aurícula y todo el ventrículo derecho para poder obtener esto recién. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a primero sacar un eje corto, entonces ya tienen aquí este plano. Después para sacar, por ejemplo, un dos cámaras, fíjense cómo discurre este plano para obtener aquí este otro. Entonces, a medida que ustedes van teniendo planos, van aplicando las tres cámaras, cuatro cámaras y demás. Por ejemplo, este es un cuatro cámaras. ¿Mm? Y si se fijan cómo discurre aquí el plano, por un lado, y aquí por el otro. Siempre tratando de seguir lo más enlongado posible el corazón. Después, a ver, hay protocolos que van a venir con con sus variantes. En la mayoría de los estudios vamos a hablar de este protocolo. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si hay pacientes que nos vienen con un antecedente o ya con patología ya declarada, por ejemplo, como una miocardiopatía compactada, vamos a necesitar más secuencias de ese protocolo. Entonces esas secuencias que se utilizan van a seguir los mismos planos, por ejemplo, se va a elegir uno, ya sea el cuatro cámaras o sea el dos cámaras, cualquiera de estos dos, y se trata de copiar los planos para que nos queden siempre imágenes comparativas una de la otra. Entonces se puede ver la viabilidad del músculo cardíaco y además también el grosor, o sea, cuán aumentado de tamaño puede llegar a estar ese músculo, ¿sí? Y además también cómo es la contracción, ¿m? Para que el médico pueda valorar, ¿sí? La eficacia, ¿no? Y además también lo que es la apertura
y el cierre de las válvulas, que no haya regurgitación, o sea, que la sangre no vuelva hacia atrás. Esa es otra de las formas. Es como decir un ecodoppler, pero con esta calidad de imagen. Eso es lo que se obtiene con una resonancia. O sea, el ecodoppler da prácticamente las mismas informaciones, pero con resonancia tenemos esta imagen, cosa que por un ecodoppler por ahí no nos da. Pero sí estudia exactamente lo mismo, la dirección de la sangre, la velocidad que tiene, además la abertura y el cierre de válvulas, si hay alguna insuficiencia valvular, cuánto es esa insuficiencia y demás. Y sobre todo los planos de adquisición tiene esta particularidad. Obtienen uno, para después obtener otro, para después obtener otro. O sea, lo van a ir siempre adquiriendo uno por el otro y siempre siguiendo las líneas, el ventrículo izquierdo como tal y todo su recorrido junto con la aurícula izquierda. Y después triples IR para ver la viabilidad cardíaca, que ahí vamos a llegar. Eje corto, entonces, una de las formas en las cuales se mide el volumen del corazón es justamente haciendo esta secuencia, engloba lo que son las secuencias funcionales del corazón, donde vemos cómo el corazón se mueve en sí en tiempo real. Es es un estudio hermoso para verlo, para hacerlo y demás. Después le voy a pasar unos videos, se los voy a ver si se los cuelgo por ahí, para que vean justamente la cinética cardíaca, cómo se mueve este corazón. Le voy a pasar videitos de eso. Así que se los voy a ver si los puedo colgarlo en alguna plataforma y pasárselos por ahí. Entonces, ejes cortos por un lado, ¿m? Dos cámaras y cuatro cámaras por el otro, secuencias suelen ser hacerse con contraste. A ver, otra de las cosas, aquí puede decidir el médico, por ejemplo, el cardiólogo que está a cargo de este estudio, puede decir que el contraste llega hasta cuadriplicar la dosis. O sea, imagínense, si teníamos que poner, eran 2 mililitros cada 10 kilos de paciente para muestras que vienen de 15 mililitros. Imagínense cuadriplicarlos, es una cantidad inmensa de contraste. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con este contraste? En sangre blanca, obviamente, vamos a tener un aumento de la señal. ¿Por qué? Porque va a cortar justamente el tiempo de relajación y vamos a tener más señal también. Pero otra de las formas que se puede lograr esto es justamente disminuyendo el tiempo de eco de las secuencias. Entonces así podemos contrastar nosotros sin la necesidad por ahí de inyectar tanta cantidad de contraste. Bajamos un poco el tiempo de eco y hacemos que tenga la sangre esté más brillante todavía. Entonces tengamos un sangre blanca bien notorio y podamos ver, apreciar todas estas sombras que ven aquí. Todas estas sombras vienen de la mano con lo que es la turbulencia de la sangre cuando entra al corazón. Entonces nosotros queremos ver esa turbulencia. Además, fíjense en este caso aquí las válvulas, cómo están cerradas, en este caso, ahí parte de las válvulas, cómo esto entra y sangre y qué turbulencia se genera. Siempre como regla general, en donde hay una estenosis de una arteria, ¿qué va a pasar en esa estenosis? Es una parte física de lo que es la dinámica del fluido. Va a entrar con más velocidad la sangre y por lo tanto del otro lado va a haber un aumento de algo. O sea, toda la pared que va a recibir todo ese aumento se va a tender digamos, a aumentar su tamaño producto de esta estenosis, de que se aumenta el flujo que pasa por ahí. No solamente el flujo, sino aumenta la velocidad. Entonces, por lo tanto, si hay una estenosis, va a haber después un aumento de tamaño de otra cosa. Entonces, una de las formas también que se pide este estudio para ver la mecánica de válvulas y además también de la cinética cardíaca y cómo es la funcionalidad más el volumen. Pero bueno, aportan inmensa cantidad de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, un plano en tres cámaras. Este plano en tres cámaras que nos está dando parte de lo que es el ventrículo. Acá tenemos algo derecho, que es medio ahí que no se hizo muy bien este plano. Pero tenemos izquierdo por un lado, tenemos por otro lado la aurícula y después tenemos esto acá. ¿Qué es esto acá? Es la aorta. Entonces tenemos que ver la válvula aórtica ahí también, cómo abre y cómo cierra. A ver aquí que tengo. Ahí Fernanda saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernanda. Este, entonces son secuencias que representarían también en los tractos de salida. Por ejemplo, cuando se quieren hacer secuencias en las cuales se quiere medir, ¿sí?, la velocidad y el flujo que hay sobre esta válvula, también es una de las formas de sacar un plano de tres cámaras como el que están viendo aquí para después poder, de alguna forma, lo más estricto posible al vaso, poder cortarlo y cuantificar cuánta sangre está pasando por ese voxel. Es otra de las formas que se utiliza y la secuencia se llama Q-Flow. Es una de las secuencias que se utilizan para cuantificar este tipo de cosas. Eh, Aquí pasamos, esto es parte de lo que les venía diciendo, lo que era la sangre negra, ¿sí? Porque son secuencias en T1. Estas secuencias en T1, fíjense la sangre como la tenemos ahí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro?
que este tiene contraste y este no tiene contraste, ¿verdad? Sin, y aquí tenemos con. Entonces observes diferencias de señal T1 con gadolinio en forma comparativa. Se realizan estas secuencias por un diagnóstico de, por ejemplo, miocarditis. Entonces, si viene un paciente un diagnóstico de arritmia, por ejemplo, el protocolo que vamos a aplicar va a ser el que vimos inicialmente. Eje corto, 2 cámaras, 3 cámaras, 4 cámaras y viabilidad cardíaca si es que es necesario, si se ve que es necesario, porque probablemente no venga por viabilidad cardíaca, ¿sí? Pero si queremos estudiar el músculo cardíaco, a ese protocolo hay que agregarles este tipo de secuencias, secuencias en sangre negra, T1, STIR y T2. Por ejemplo, es una forma de poder analizar esto. ¿Y cuál es la función? O sea, ¿qué se trata de hacer con esto? Se trata de hacer mediciones de lo que es el músculo esquelético con el músculo liso, o sea, hacer las dos mediciones de contraste. ¿Cuál es la variable que hay de captación entre los dos músculos? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ya hay lo que se denominan los desvíos estándares o índices preestablecidos de enfermedad de acuerdo a variaciones en los datos. Entonces, si tenemos diferencias, si el médico observa diferencias en esos desvíos estándar, ya puede establecer de que hay alguna patología ya de base, ¿no? Por cómo capta el contraste, por además también estos desvíos. Esto también se utiliza para lo que es patologías sobre todo del hígado, en los cuales se utilizan en secuencias seco-degradientes, para justamente obtener este tipo de datos. O sea, estos datos de cómo estos desvíos estándar hacen que haya numeritos que se comparan en tablas y que ya arrojan índices de enfermedad. Lo mismo va a ver como si fuese un análisis de sangre. ¿Sí? Hacemos un análisis de sangre normal, nos va a decir que va de tanto a tanto. Bueno, eso es un desvío estándar. Si estás por debajo de eso, ¿sí? Hay patología. Si estás por encima de eso, también algo pasa. Entonces, un desvío estándar son los índices normales que se obtienen justamente de este tipo de secuencias. Para lo que es, obviamente, lo que es miocarditis, ¿verdad? Parte del músculo cardíaco. Pero también hay otras formas de verlo, ese músculo cardíaco, y si está sano o no. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, un T2 por un lado y un STIR también. Si se fijan, se correlacionan con estos planos que vemos aquí, que son 4 cámaras, pero en diferentes secuencias. STIR por un lado para ver el músculo y por el otro lado T2 para seguir también comparándolo con más secuencias. ¿eh? Datos morfológicos entonces del corazón. Se realizan secuencias comparativas, T1, T2 y STIR para, por ejemplo, miocarditis o, bueno, miocarditis compactada. Aquí, viabilidad cardíaca. A ver, vamos a entender aquí qué es lo que estamos viendo. Estamos en 2 cámaras. ¿Mm? Aquí tenemos un 3 y un 4. Entonces, después decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa acá con el músculo cardíaco? Está totalmente sin señal. O sea, no hay señal prácticamente en el músculo, ¿verdad? Perdió toda esa señal el músculo, ¿cierto? Entonces, al perder la señal, ¿qué quiere decir a nosotros que ya perdió la señal? Quiere decir de que ya agarró la energía, todos estos hidrogencitos lindos que hay aquí, y de alguna forma ya se desactivaron y volvieron la energía al medio. Entonces, están totalmente vacíos ya están en su estado de reposo normal. Entonces, esto se hace para buscar justamente que el músculo ya pierda totalmente la señal y que haya depósitos de gadolinio sobre el músculo. ¿Por qué? Porque al gadolinio le gusta ir donde ya sabíamos, había tejido patológico, diferencias, digamos, en la fisiología normal. Entonces, el gadolinio se va a ir a quedar ahí, donde hay una lesión. Entonces, se borra totalmente la señal del músculo cardíaco y se observa si hay depósitos de contraste en el músculo, que eso es lo que indica que hubo una lesión, o sea, que hubo un infarto en el miocardio, por ejemplo. Entonces, son secuencias que se utilizan para determinar la viabilidad cardíaca, cuán sano está el músculo. Se realizan secuencias 10 minutos después de la inyección del gadolinio. Esto es muy interesante verlo, que ahí sí me falta el videíto que después a ver si lo puedo conseguir de alguna forma. Lo de las cámaras y de la cinética cardíaca se los voy a pasar por otro lado. Pero en estos estudios también uno puede verlo en tiempo real, ve en este plano, supongamos, en el plano de 4 cámaras, cómo el músculo tiene señal y empieza a perderlo, taca, 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 empieza a perderla, 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 y lo van contando en milisegundos. O sea, esos milisegundos de cómo pierde la señal. Entonces, cuando ya llega al vacío de señal donde está totalmente negro, ahí se obtiene cuánto es el tiempo
que va a tardar ese músculo en relajarse y perder totalmente la señal. Entonces ya ahí tienen ese dato como para que ustedes puedan después volcarlo a la secuencia y no necesariamente tengan que ir haciéndolo continuamente cada vez que van a hacer algún tipo de secuencia más. Ya saben cuál es el tiempo de inversión que va a tener en este caso la bajada de señal del músculo cardíaco. Como les decía, es muy, muy interesante verlo en tiempo real, pero no tengo un videito de esto. Eh, Imagínense, con señal, mucha señal y empieza a disminuirse, cambia de colores así hasta que, digamos, hasta que pierde la señal y se encuentra con esto que están viendo aquí. Y a ver, patología, fíjense esto, miren, cómo ven aquí el músculo y acá hay esto, uy, acá se le metió un montón de contraste ahí, se quedó Gadoliño ahí. Entonces, al quedarse ese gadoliño ahí, representa una particularidad en la cual se puede observar un tiempo real de caimiento de la señal, ¿sí? Y depósitos de gadoliño, ¿sí? Donde hay músculo cardíaco, haremos con, bueno, con algún tipo de lesiones, esas lesiones en el miocardio. Muy útiles las secuencias para observar lesiones en el miocardio. Em, los planos de repetición de esto van a venir de la mano siempre con lo obtenido anteriormente. O sea, ¿qué quiere decir? La secuencia cine, vamos de vuelta aquí, porque así vemos. Secuencia cine, eje corto, dos cámaras, tres cámaras y cuatro cámaras, ¿sí? Se copian los planos y se obtiene de la misma manera para lo que es viabilidad. Entonces, por un lado, lo que es las secuencias comparativas en sí mismo y cómo puede llegar a cambiar el protocolo dependiendo de la patología que están observando, o sea, o por cuál está ese paciente ahí, y a su vez también los planos de adquisición de imágenes, cómo van a ser obtenidos de acuerdo a lo que es la anatomía del paciente en sí mismo. No todos los corazones son iguales. Nos van a encontrar con algunos que son, hasta inclusive, ¿no? El tamaño. Fíjense todo esto que está todo acá alrededor, todo lo que es la parte del pericardio, ¿sí? Por eso dice que hay líquido también. Y fíjense también estos que están ahí, estas pequeñitas que están ahí, aquí no se ve muy bien, ahí se ve, pero justo pasa el verde. Estas son las coronarias, por ejemplo. Pero bueno, las coronarias sabemos también que el terreno para estudiarlas va a ser la tomografía. Para hacer angios de coronaria va a salir muchísimo mejor, ¿sí? Con tomografía que con resonancia, hablo que por lo menos para las coronarias. Aquí esto ya lo vimos y después pasamos ya a lo que son estas secuencias dinámicas en las cuales vamos a querer estudiar lo que son los llenados de los ventrículos. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo un corazón, podemos decirse, que de alguna forma le está viniendo a contraste, ¿sí? Y que se está llenando apenas. Todavía no tenemos circulación pulmonar, o sea, lo que es arteria pulmonar todavía no está, no la tenemos. Aquí hay un poquito, puede ser porque ya, bueno, pasó una determinada cantidad de tiempo. Y esta pelota que ven acá, miren ahí, un aneurisma gigante de parte de lo que es una arteria, de la arteria pulmonar. ¿Sí? De cómo, recuerden que en el corazón está invertido, ¿no? O sea, todo lo que es la sangre carboxigenada llega, así va, se va hacia la arteria pulmonar, hacia los pulmones y vuelve por la vena, hacia la izquierda. Eh, entonces se ven en secuencias en el momento donde el contraste comienza a llegar al corazón. Esto recuerden, esto es lo que ven aquí, yo se los muestro como para que vean más o menos cómo es en tiempo real. Ustedes el contraste lo van a ir viendo, que sube por la parte de la vena subclavia y empieza a llenarse el corazón. Y ahí, tac, obtienen la secuencia para ver, por ejemplo, un llenado del corazón. Y para después, por ejemplo, obtener esto ya con un llenado completo. ¿Verdad? Los tiempos acá son bastante complejos, o sea, no 10, 15 segundos ya tengo sangre en el corazón, ya tengo contraste, mejor dicho, en el corazón, entonces mando la secuencia. No, tratar de obtener una fantasmagórica de esta, fíjense cómo se ve, no se ve prácticamente nada, solamente contraste, y ahí obtener las secuencias con el soporte de esa secuencia particularmente, ¿no? Que es las que nos muestra todo lo que es el recorrido del gadolinio en los circuitos arteriales y venosos. Entonces, completando el circuito arterial y venoso del corazón. Acá obtenemos un llenado de los ventrículos y para demostrar este aneurisma enorme que estamos viendo aquí. Por otro lado, también, fíjense esta angio, qué linda. Este paciente vino porque, ¿qué le pasaba a este paciente? Tenía
¿cómo decirlo? Una alteración en su ESG y además también, no, o sea, no se sabía básicamente bien qué es lo que le estaba pasando y se llegó al diagnóstico justamente con esta resonancia que se le hizo. Fíjense aquí la aorta, miren cómo viene. Y esto, tac, arriba. Aquí hay una cortación apenitas, pero está lo suficientemente importante como para poder alterar el volumen de esta arteria, de este vaso, ¿sí? Y haciendo lo que hay, una estenosis, como les decía anteriormente, va a haber una dilatación por este otro lado. Entonces aquí tenemos una coartación de la arteria aórtica, o sea, bueno, la parte del callado aórtico, ¿no? Bastante peligroso para este paciente. Fíjense cómo, si ven de este lado cómo está cortado aquí, aquí, fíjense que apenas el FOB es muy pequeño. Es chico, es lo que veníamos hablando en la angio anterior. ¿Sí? Cuando veíamos un FOB que va a recorrer en sentido diagonal, sería de lo que es la arteria aorta ascendente y la descendente. Entonces, para obtener esto, y apenitas ahí acotado el FOB para justamente observar aquí y nada más. Entonces, ¿qué es lo que se ve? La parte del tronco brachicefálico derecho, parte de la carótida izquierda, subclavia izquierda y demás. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Ay! Mediciones. Esta es la secuencia que les decía anteriormente, es la secuencia Q-Flow, en la cual nos va a mostrar el volumen de sangre por latido, la velocidad del flujo sanguíneo y la fracción de regurgitación que hay, o sea, el volumen o el stroke de ese corazón. Siempre esto va a venir de la mano con lo que es la secuencia propiamente dicha y después la medición sobre el vaso de interés. Pues se puede hacer mediciones a cualquier vaso ¿m? Para justamente obtener estos datos que estamos viendo aquí. Entonces se obtienen las secuencias para luego realizar los procesos, elegir el vaso de interés y realizar la medición. Por ejemplo, en esta coartación no se va a medir justamente aquí, o sea, siguiendo este eje. ¿Por qué no se mide aquí? Porque justamente donde está la patología, lo que interés es lo que se va a medir después de la cortación. O sea, aquí va a estar colocado. La mejor forma de medirlo a esa alteración es colocarlo después de la patología y después también antes, para cuantificar cuáles son las velocidades y los volúmenes de sangre que pasan por ahí. Y además también y la cantidad, ¿no es cierto? Fíjense la medición aquí cómo se hace, y después lo que se trata de obtener es una especie de curva de datos. Entonces, la fracción de regurgitación, que la vamos a ver aquí, por ejemplo, lo que son los picos de velocidad, stroke del volumen, cuánto el volumen de sangre entra, y además también la fracción de regurgitación, que eso también lo veníamos diciendo anteriormente, ¿sí? Para evaluar lo que son válvulas cardíacas, por ejemplo, si nos vamos aquí y queremos ver una válvula, por ejemplo, en este caso, ¿sí? También, ¿cómo sería la medición del Q-flow en este paciente? ¿Sí? Aquí estaría la válvula. Si estamos haciendo un cine, la veríamos perfectamente cómo se abre y cierra. Por aumento de la presión, haríamos esto, veríamos esto. Entonces, para abrir y cerrar, daríamos el alcance de esa válvula, ¿cierto? Generalmente es de aquí a aquí. Entonces, la medición va a ser apenas por encima. Y siempre se trata de buscar esto, que quede el calibre de la arteria lo más, ¿cómo decirlo? Lo más axial posible a la arteria. Estaríamos buscando. Acá estamos viendo otro plano, la estaríamos viendo como coronal, podemos decir, a la parte de la aorta y lo que es la válvula. Pero si queremos ver regurgitación aquí y cuánto es ese volumen que regurgita, ¿sí? La medición tiene que estar por encima y en todo caso por debajo. Dos mediciones, nunca sobre la válvula. Esto es como regla general hacia todas este tipo de secuencias, o hacia todo, mejor dicho, este tipo de secuencias. ¿Qué más tengo que decirles aquí? Bueno, de los vasos, de las formas, bueno, recuerden la técnica y bueno, la adquisición de los datos. Creo que ya estamos aquí, terminó, sí, señor. Bueno, esa es la parte de tórax, angio y resonancia magnética cardíaca. ¿Cuáles son sus funciones y cómo va a cambiar este protocolo dependiendo, ¿sí? De la patología que haya? Y los puntos de interés justamente son los planos del corazón, qué planos se eligen para poder visualizar determinada, o mejor, determinada estructura, o en su defecto también, qué mediciones se pueden hacer a ese corazón como punto de interés para la clase. Así que, bueno, a ver si hay alguna preguntita, alguna cosa, algo que quieran decir, soy todo oídos. Yo, mientras tanto, les voy diciendo porque qué pasa. Ya está la clase número 10. ¿m? Queda 11 y 12, dos clases y después llega el examen. Eh,
lo mismo que le dije las clases pasadas, ¿sí? Todo el material adentro, bájenlo, descárguenlo, si hay preguntas, y después traten de no quedarse atrás con los temas de lo que es manejo de paciente y lo que son las variables de los estudios de neuro. ¿Mm? De ahí va a venir un grueso de preguntas, o mejor dicho, va a venir la pregunta que va a ser un grueso, en los cuales ustedes van a tener que redactar. Tiqui, 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 tiqui. Así que les va a llevar por ahí un tiempito. ¿Mm? Pero ¿qué quiero decirles? Que si tienen ese tema, por un lado, manejos de pacientes, protocolos de neuro, y además también lo que es parte de bioseguridad, ya el examen lo tienen. Porque va a ser una pregunta muy general para que después el resto sean como preguntas más de relleno, podríamos decir. Así que por favor, esos temas, esas bolillitas ahí bien, bien atendidas, porque de ahí va a salir todo el examen, o la mayoría. Así que bueno, La modalidad del examen, ¿cuál va a ser, profe? De que usted nos pasa las preguntas, las hacemos y sí, contestamos. exactamente, nos conectamos así como ahora. Se sube, voy a subir el examen al campus, lo descargan y me lo mandan. ¿Eh? Y yo hasta que no terminen no desconectaría. Digamos, ustedes si quieren mantenerse conectados, háganlo, si no, no importa. Yo voy a estar acá, digamos, conectado. Hasta que no tenga todos los exámenes, no desconectaría o no cerraría nada. Así que sería más o menos así. Ustedes descargan el material, lo hacen, ¿sí? Y me lo mandan. Por favor, que sea en el día. No les pido que me lo dejen para el otro día, porque si no ya sería engorroso. ¿Sí? Yo creo que más o menos como mucho, en 2 horas tendría que tenerlo ya más que hecho. ¿Mm? Pero bueno, a veces pasa de que se prolonga un poco. Y además también pasa que no puede descargar el archivo, que siempre pasa algo. Entonces la idea es esto, que nos conectemos todos, descargan el material y una vez que empiezan, después me lo mandan y me dicen, sí, profe, fíjense, para el examen tal, se lo mandé por acá, se lo mandé por allá. Entonces yo corroboro que esté todos los exámenes y listo. Y a la semana que viene ya lo tendrían ahí, o antes capaz, a las notas. Así que así sería más o menos. ¿Mm? Perfecto, bueno, Ah, muchas gracias. no, por favor, Cheleno. Bueno, sin más que decirles, si no hay alguna otra cosa que me quieran preguntar, nos veremos para la otra clase. Vamos para la 11 ya, se van acabando los temas, así que lo que les decía, bájense todo lo que tengan ahí información y cualquier cosita, ya saben, me escriben, no hay ningún problema. Por favor, su consulta es más que bienvenida. No, por favor, Lourdes, gracias a vos. Cualquier cosita, ya saben, aquí estamos. Así que bueno, desconecto por aquí y nos vemos entonces el miércoles que viene. ¿Mm? Que tengan Perfecto. una linda semana. Hoy, bueno, y parte del fin de. ¿Eh? Que estén muy bien.